días a todos. Hoy, junto a Gracie Gómez, Mary Villa, Jocelyn Loloy, Anthony García y mi persona, André Hoyos, tenemos el honor de abordar un tema crucial en la historia contemporánea del Perú: la reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada entre 1968 y 1980. Esta política ambiciosa y radical en sus objetivos de justicia social y transformación estructural generó un profundo cisma en nuestra sociedad y economía. Nuestra postura, fundamentada en la información de nuestros documentos y un análisis crítico de sus principales actores, es contundente. La reforma agraria, lejos de ser mayormente beneficiosa, se convirtió en un factor clave que a largo plazo generó más desafíos estructurales de los que solucionó, con un impacto negativo y prolongado en lo político, económico y social. Acompáñennos a desglosar esta compleja realidad, argumentando por qué esta reforma no fue el camino hacia un Perú más próspero. Bien, hablaremos sobre el primer punto, que es el punto político. Desde el punto de vista político, la reforma agraria, aunque tuvo buenas intenciones en su deseo de modernizar el país, resultó perjudicial para el desarrollo democrático del Perú. Fue la bandera del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, liderada por el general Juan Velasco Alvarado. Su ascenso al poder en 1968 tras derrocar al gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry. Esto se justificó por Velasco como una necesidad para desmantelar el poder de la oligarquía terrateniente, que ciertamente había centrado poder político y económico por décadas, impidiendo la movilidad social y el desarrollo. La expropiación de sus haciendas como los azucareras de la costa fue un golpe simbólico y real a esa élite. Sin embargo, esta profunda transformación se llevó a cabo bajo un régimen autoritario. Según mi punto de vista, eliminar un actor oligárquico a través de un golpe de Estado y la imposición de políticas desde arriba, sin participación de la ciudadanía ni debates democráticos, no es un avance político, es más bien un cambio de amo. La concentración de poder en manos de los militares y la falta de canales democráticos para la discusión de estas políticas debilitaron, ¿no?, las instituciones civiles. El sucesor Velasco, el general Francisco Morales Bermúdez, aunque se vio forzado por la crisis económica y el paro nacional de 1977 a iniciar el retorno de la democracia, heredó un sistema político frágil, pues esta fragilidad, una consecuencia, ¿no?, directa del el autoritarismo de la reforma agraria, se manifestó en la inestabilidad política de la década de 1980, donde los gobiernos democráticos posteriores, como el de Fernando Belaúnde Terry y su segundo mandato, el de Alan García, ¿no?, tuvieron que operar con un sistema democrático aún en construcción y una sociedad dividida. La reforma agraria peruana tuvo consecuencias económicas devastadoras, que fueron la expropiación de grandes haciendas, incluso las productivas como las azúcares,
sin un plan de reconversión eficiente, que provocó una caída drástica en la producción agrícola y las exportaciones. Estas nuevas gestiones cooperativas resultaron ineficientes, ya que agravaron el problema. Este fracaso generó un enorme déficit fiscal, que llegó a un 12,3% en 1979, financiando con un endeudamiento externo irresponsable. Esta deuda, que era impagable, fue heredada por gobiernos posteriores, culminando en una hiperinflación y una profunda crisis económica bajo el gobierno de Alan García, por lo que la reforma no solo perjudicó al sector agrícola, sino que destabilizó la economía peruana por décadas. Socialmente, mi postura es que la reforma agraria, si bien generó un momento de reivindicación para los millones de campesinos y jornaleros que vivían bajo servidumbre de las haciendas, no logró construir un bienestar social duradero. Y de hecho contribuyó a generar nuevas frustraciones y tensiones que tuvieron consecuencias trágicas. Fue un quiebre con siglos de exclusión para muchos y un símbolo de esperanza para los migrantes andinos que llegaban a ciudades como Lima en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, la implementación no estuvo a la altura de las expectativas. La entrega de tierras no vino acompañada de un apoyo técnico, crediticio o una infraestructura adecuada. Las cooperativas a menudo replicaron infraestructuras de poder y burocracia, y muchos campesinos se vieron desilusionados al no ver mejoras significativas en sus condiciones de vida o productividad. Mi punto de vista aquí es que la reforma prometió la dignidad, a menudo frustraciones y una economía agraria debilitada. Este descontento acumulado, sumado a la crisis económica y la insuficiencia estatal, fue lamentable. Y esto ocasionó el surgimiento y la expansión de grupos terroristas como Sendero Luminoso, liderado por el sanguinario Abimael Guzmán, y el MRTA en la década de 1980. Estos grupos supieron capitalizar la desesperanza de amplios sectores rurales que sintieron que la promesa de la reforma no se había cumplido. Es innegable que la reforma agraria, aunque buscaba justicia, dejó un legado social ambiguo que en parte abandonó el terreno por la posterior violencia política. En conclusión, al evaluar la reforma agraria desde los ámbitos político, económico y social, y analizando el rol crucial de las figuras como Juan Velasco, Fernando Belaúnde, Francisco Morales, además de los afectados hacendados y los millones de campesinos, así como el gobierno de Alan García, que heredaron sus consecuencias, claramente no fue una medida beneficiosa para el Perú a lo largo del plazo. Tenemos que políticamente su implementación autoritaria debilitó las bases democráticas. Tenemos también que económicamente generó una profunda crisis fiscal y un estancamiento agrario debido a la deuda externa insostenible. Y socialmente, aunque digamos que liberó a muchos de la incertidumbre, las promesas de bienestar no se llegaron a concretar, contribuyendo a un clima de descontento y lamentablemente se tradujo esto en violencia, protestas y décadas de inestabilidad. En pocas palabras, la reforma agraria es un ejemplo contribuyente de cómo las transformaciones radicales, sin una visión integral, una base democrática sólida y una planificación económica sostenible pueden dejar un legado complejo y de profundos desafíos estructurales para una nación tal y como se ve en la actualidad. Obvio que no como en esos tiempos, pero podemos ver que sí hay inicios de esto. Muchas gracias por haber escuchado a nuestro grupo. Que tenga buenas tardes.